los bendiga y los ayude, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Reciban un fuerte abrazo donde quiera que ustedes se encuentren. El día de hoy les comparto este otro interesante tema, siempre de la serie de Israel, que he denominado el remanente fiel. Ya vimos que Romanos 9 revela dos cosas. Primero, la soberanía de Dios en la elección de su pueblo, y revela también que el pueblo elegido de Dios no es toda la nación de Israel como la mayor parte de cristianos cree, sino que es solamente el Israel creyente, el Israel obediente a Dios, y que hoy está representado por los judíos cristianos. Luego vimos que Romanos capítulo 10 revela el fracaso. Sí, Romanos 10 revela el fracaso del pueblo de Israel como pueblo elegido de Dios al no responder con fe a la justicia de Dios que fue manifestada en su amado Hijo Jesucristo. Los israelitas no solo no creyeron en Jesucristo, sino que también establecieron su propia justicia por medio de las obras de la ley. Acerca de las actitudes del pueblo de Israel, Romanos 10:21 revela que Israel, dice, es un pueblo rebelde y contradictor. Ahora en Romanos 11, que es lo que vamos a estar viendo en estos 3 o 4 videos siguientes, el apóstol Pablo presenta el futuro del pueblo de Israel. Y a lo primero que se refiere en este capítulo, o sea, en el capítulo 11 de Romanos, es al remanente fiel, que es el tema de hoy. De ello, en Romanos capítulo 11, versículos 1 al 6, se lee lo siguiente. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. El apóstol Pablo inicia este tema con una pregunta que seguramente se la han hecho y se la siguen haciendo muchos cristianos y judíos. ¿Ha desechado Dios al pueblo de Israel? Y de inmediato el apóstol Pablo responde: en ninguna manera. Esta pregunta ya la respondió 2 veces el apóstol Pablo. La primera vez la respondió en Romanos 9:6, donde dijo que no es que la palabra de Dios haya fallado, o no es que Dios haya fallado, sino que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Con esto, el apóstol Pablo está diciendo que Dios no ha desechado al pueblo de Israel, pero que no todos los que son judíos son parte del pueblo de Dios, sino solo los judíos cristianos. La segunda vez, el apóstol Pablo responde esta pregunta en Romanos 9:27, y ahí Pablo recuerda al profeta Isaías, quien dijo que aunque el número de los hijos de Israel llegara a ser tan numeroso como la arena del mar, de todas maneras, dice, solamente el remanente fiel sería salvo. Con esto, el apóstol Pablo aclara nuevamente, o aclara por segunda vez, que no todos los habitantes de Israel son parte del pueblo elegido de Dios, sino solamente el remanente que ha demostrado su fe reconociendo a Jesucristo como Señor. Ahora,
El hecho de que exista un remanente fiel dentro del pueblo incrédulo de Israel, para el apóstol Pablo es una evidencia, sí, es una evidencia de la fidelidad de Dios a sus promesas. Y para demostrar que sí hay y que siempre ha habido un remanente fiel dentro del pueblo incrédulo de Israel, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículos 1 al 6 que ya leímos, presenta tres tipos de evidencia. Primero, su testimonio personal. En Romanos 11.1, el apóstol Pablo ofrece como evidencia de la fidelidad de Dios a sus promesas su propio testimonio y dice que él como judío es parte del remanente fiel, porque él es israelita, es de la descendencia de Abraham, pertenece a la tribu de Benjamín y obviamente es cristiano. Segundo, la evidencia histórica. Como parte de la evidencia histórica y de que Dios siempre ha tenido un remanente fiel dentro del incrédulo pueblo de Israel, en Romanos capítulo 11, versículos 2 al 4, el apóstol Pablo recuerda el caso del profeta Elías, que en el tiempo de la ley, o sea, antes de Cristo, se quejó frente a Dios diciendo: Israel ha matado a todos sus profetas, solo yo he quedado y hasta quieren matarme. Pero Dios le dice que eso no es cierto, porque Él ha reservado, dice, 7,000 hombres fieles. Jehová se había reservado, dice, 7,000 hombres fieles, o sea, el remanente fiel, que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Y tercero, la evidencia actual. Respecto a ello, en Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6, el apóstol Pablo dice que aún en este tiempo, es decir, ahora en el tiempo de la gracia, Dios ha dejado un remanente escogido por gracia. Y si ese remanente fiel ha sido escogido por gracia, es porque no fueron salvos por medio de las obras de la ley, que de todas maneras por medio de la ley nadie pudo ser salvo, porque si fuera por obras, en ese caso la gracia ya no sería gracia, o la gracia ya no sería un regalo de Dios, sino sería un pago. Luego dice: y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Con esto el apóstol Pablo está diciendo que si a la gracia, póngale atención a esto, el apóstol Pablo está diciendo que si a la gracia alguien le añade las obras de la ley, en ese caso corrompe la gracia, o en ese caso altera el regalo de Dios, y con ello estaría buscando que Dios lo salvara por sus obras, como lo hacen actualmente los judíos. Pero nadie puede cumplir el 100% de los 613 mandamientos que incluye la ley para poder ser salvo por medio de ella. Ahora, respecto a la búsqueda de la salvación por parte del pueblo de Israel y el resultado que han obtenido hasta hoy, en Romanos capítulo 11, versículos 7 al 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Cuando en Romanos 11:7 el apóstol Pablo afirma que lo que buscaba y que busca Israel todavía no lo ha alcanzado, se está refiriendo al hecho de que el pueblo de Israel buscaba y sigue buscando la salvación, pero no la han alcanzado. ¿Por qué los judíos no han alcanzado la salvación ni la van a alcanzar si siguen haciendo lo mismo? Porque quieren ser justificados o quieren ser salvados por medio de las obras de la ley. Pero eso es imposible. Primero, porque ya vimos que la ley ya murió.
Y segundo, porque nadie puede ser salvo por medio de la ley, porque nadie la puede cumplir al 100%. Contrario a los judíos incrédulos, los escogidos, oiga bien, los escogidos, es decir, el remanente fiel que son los judíos creyentes en Cristo, dice, ellos sí han alcanzado la salvación, pero la alcanzaron porque no confiaron en las obras de la ley, sino que depositaron su fe en Jesucristo. ¿Quiénes fueron los primeros judíos que alcanzaron la salvación? Bueno, pues fueron los discípulos del Señor. Pero los judíos incrédulos, por haber rechazado y por no haber creído en Jesucristo como su Salvador, terminaron siendo endurecidos por Dios, igual que Jehová endureció a los israelitas incrédulos en el tiempo de la ley. De esa cuenta, el apóstol Pablo recuerda dos pasajes donde se revela que Jehová cerró el entendimiento de los israelitas. Primero, en Isaías 29:10 se revela que Jehová derramó, dice, espíritu de sueño y cerró los ojos del pueblo de Israel que es incrédulo, para que no entendieran. Y eso es lo mismo que está sucediendo actualmente con los judíos incrédulos. Eso significa que como los judíos se negaron a creer en Jesucristo, Dios les cerró el entendimiento, los endureció, para que no entiendan y que no se salven por rebeldes. Segundo, en Salmos 69, 22 y 23, el rey David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Con esto el rey David estaba pidiendo que todas las obras que Dios preparó en el tiempo de la ley, oiga, que todas las obras que Dios preparó en el tiempo de la ley para acercar a los israelitas hacia Él, ahora en el tiempo de la gracia, por haber rechazado a Jesucristo, eso les va a servir o les está sirviendo de tropiezo, y por eso es que no alcanzan la salvación. Contrario a los judíos incrédulos, ya vimos en Romanos 9, 30 al 33, que los que alcanzaron la salvación por obediencia fueron los gentiles que creyeron en Cristo o que creímos en Cristo. Ahora, en Romanos 7 al 10, vimos que los que alcanzaron la salvación fueron los judíos que creyeron en Cristo. Y ellos son los que representan al remanente fiel de Israel. Ellos son el verdadero pueblo elegido de Dios, no toda la nación de Israel. Todo lo anterior, por favor, póngale atención a lo que le voy a decir en este momento. Todo lo anterior demuestra que desde que Israel fue liberado y sacado de la esclavitud que vivía en Egipto, el pueblo elegido de Dios nunca ha sido todo el pueblo de Israel. El pueblo elegido de Dios nunca ha sido toda la nación de Israel, sino ha sido solamente el remanente fiel, el Israel creyente, integrado originalmente por los israelitas obedientes a Dios. Contrario a ellos, los primeros que demostraron no ser parte del pueblo elegido de Israel fueron los israelitas rebeldes que se murieron en el desierto y que no entraron a la tierra prometida. Y hoy sucede exactamente lo mismo. No todo el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, como cree la mayor parte de cristianos, sino solamente el remanente fiel, el remanente que ha obedecido a Dios con creer en Jesucristo. El resto de judíos, por incrédulos y por desobedientes, no es parte del pueblo elegido de Dios, y si no se convierten en vida, no entrarán al reino de los cielos. Muy bien. ¿A qué conclusiones podemos arribar de este precioso estudio? Primero, que Dios no ha desechado a Israel como su pueblo elegido, pero que quede claro que ese pueblo elegido no es toda la nación de Israel, como la mayoría de cristianos cree, sino es solamente el Israel creyente. Que quede claro, el pueblo elegido de Dios son los judíos cristianos. Segundo,
que siempre ha habido y hay un remanente fiel o remanente creyente dentro del pueblo de Israel, acerca del cual, para demostrar su existencia, en Romanos capítulo 11, versículos del 1 al 6, el apóstol Pablo presenta 3 tipos de evidencia: la evidencia personal, la evidencia histórica y la evidencia actual. Tercero, que en Romanos 11:1, el apóstol Pablo ofrece su propio testimonio como evidencia de la existencia del remanente fiel. Y dice que él, como judío, es parte de ese remanente, porque él es israelita, es de la descendencia de Abraham, pertenecía a la tribu de Benjamín y obviamente es cristiano. Cuarto, que en Romanos 11, 2 al 4, el apóstol Pablo revela la evidencia histórica y para ello recuerda al profeta Elías que en el tiempo de la ley, es decir, antes de Cristo, se quejó frente a Dios diciendo que Israel había matado a sus profetas y que solo él quedaba. Pero Dios le dijo que eso no era cierto, porque él se había reservado 7,000 hombres fieles, un remanente fiel de 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Quinto, que en Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6, el apóstol Pablo presenta la evidencia actual y dice que en este tiempo, es decir, ahora en el tiempo de la gracia, Dios ha dejado un remanente fiel que ha sido salvo por gracia, no por las obras de la ley. Sexto, que en Romanos capítulo 11, versículos 7 al 10, el apóstol Pablo dice que la salvación que ha buscado y que sigue buscando el pueblo de Israel no la han alcanzado, pero no la han alcanzado porque han querido ser salvos por medio de las obras de la ley. Mientras que los escogidos, mientras que los cristianos, o sea, el remanente fiel, sí ha alcanzado la salvación, pero la ha alcanzado porque hizo a un lado las obras de la ley y depositó su fe en Jesucristo. Y séptimo, que el pueblo elegido de Dios nunca, oiga muy bien esto, que el pueblo elegido de Dios nunca ha sido todo el pueblo de Israel, nunca ha sido toda la nación de Israel. El pueblo elegido de Dios siempre ha sido el remanente fiel, que ahora en el tiempo de la gracia está representado por los judíos cristianos y que, tal como vimos antes, representa solamente el 2% de los judíos actuales. Muy bien, aquí finalizo este otro tema interesante. Por favor, analícelo despacio y si a usted le parece interesante como a mí, compártalo con quien usted quiera. Este estudio no tiene derechos de autor, como dicen algunos, porque estoy consciente que solo hay un autor y consumador de la fe. Si usted no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes.